Majo, hermanos Bashra, bienvenidos a un nuevo video en el que voy a hablar de la vida de Angulimala. Y para que se entienda mejor, tengan un poco más de contexto de toda la situación, voy a contar lo que se dice que fueron algunas de sus vidas anteriores, al principio. Se dice que él fue el rey Saudasa, que era el rey de unos espíritus mundanos conocidos como Yaksas. Y que un día unos demonios le habían servido un bebé humano y él lo comió y le encantó, se volvió adicto y quería comer todo el tiempo humanos. Entonces todos sus devotos y todos los fieles, toda la gente que tenía a él en su poder, empezaron a desconfiar mucho, no querían saber nada con él y lo desterraron. Entonces el tipo quedó lleno de odio y se transformó en un monstruo. Andaba ahí como un monstruo lleno de odio por todos lados en soledad y se encuentra con una deidad iracunda que le dice: si querés recuperar tu estatus, tenés que matar a 100 reyes. De esa manera vas a recuperar tu poder, tu respeto, tu estatus, todo lo que perdiste. Y dice, buena idea, dice. Entonces va y bueno, con el odio que tenían, empieza a matar uno, empieza a matar otro, se vuelve hábil, mata a 99. Y cuando llega al 100, era el rey Sudosana, que este tipo se dice que era el Buda en su vida pasada. Entonces, cuando lo va a matar, lo que pasa es que termina siendo su discípulo, porque va a matarlo y lo ve su actitud, escucha una enseñanza que le dice y lo vuelve su discípulo. De esta manera, lo que hace es, en vez de caer a los infiernos, que era donde estaba yendo, asciende a un reino superior. Entonces, en la próxima vida, renace como un príncipe heredero que tiene una fortuna así apenas nace. Y además era re generoso, era re buena banda, el tipo estaba re chill. Pero tenía un montón de enemigos, ¿no? Que era esta gente de la vida pasada, que lo querían matar, odiaban que el tipo sea así. No soportaban que el tipo sea feliz, que tenga una buena vida, que todos lo amen, lo odiaban. Entonces simplemente van y lo matan. Pero antes de matarlo, él hace una promesa, dice: en mi próxima vida me voy a vengar de todos ustedes y además voy a alcanzar la liberación por conocer a un maestro. Lo matan. En su próxima vida renace en los tiempos del Buda, Sakyamuni. Y nace en el seno de una familia brahman del clan Garga. El día que nace hay un montón de malos augurios. Se escuchan sonidos de armas, de guerra, y aparece en el cielo la constelación de los bandidos, de los malvados. Entonces, por este motivo le ponen de nombre Insaka, el bandido. Esto llega a oídos del rey, entonces el padre le hace una adivinación al rey sobre los augurios y el rey le pregunta: ¿tu hijo va a ser un bandido que va a liderar a muchos bandidos o va a ser un bandido solitario? Entonces, por medio de la adivinación sale que es un bandido, va a ser un bandido solitario. Le dice esto al rey y el rey lo perdona, no lo mata. Entonces le cambian el nombre de Insaka a Ainsaka, que es el inofensivo. Él crece y era una persona excelente, era muy buen pibe, la verdad. Tenía todo, hacía todo bien, era amable, era generoso, era compasivo, era inteligente, era bello físicamente. Y por este motivo lo mandan a la Universidad de Taxila, que era muy prestigiosa, y se vuelve rápidamente el mejor alumno y el favorito del maestro, que era un maestro súper prestigioso que todos querían aprender de él. Entonces también le sucede que de la vida anterior se le arrastra el karma de alguna manera. Y tiene a todos estos compañeros a su alrededor que no quieren que le vaya bien, le molesta que el maestro lo prefiera, querían ellos ser el favorito del maestro. Entonces también así por envidia dicen: ¿qué podemos hacer para que el maestro lo odie? Entonces dicen, digamos que la mujer lo engañó con él, que quiso seducir a su mujer. Entonces si vamos todos por separado y le contamos historias por separado de cosas así, no va a terminar creyendo y lo va a terminar odiando. Entonces hacen esto sistemáticamente y le llenan la cabeza al tipo. Hay otra teoría de que en realidad es la novia la que gustaba del discípulo, y cuando se le tira y él la rechaza, ella inventa toda esta historia también de que él la sedujo para hacerlo enojar al maestro. En fin, la historia sigue igual, el maestro se enoja un montón con el discípulo. Entonces quiere que se muera. No se anima a confrontarlo directamente, entonces le dice que ya era un tan buen discípulo que había conseguido la forma de recibirse de ser Brahmin.
solamente lo último que falta, el Guru Dakshina, que es la última ofrenda al Guru. Y yo te voy a pedir 1000 dedos meniques de la mano derecha de seres humanos. Y el pibe escucha eso y dice, ¿qué? ¿Cómo si yo? O sea, no quiero lastimar a la gente. Vengo de una familia que es bastante compasiva, que no hace daño. Y el maestro dice, sí, si querés graduarte, ahora vas a tener que conseguir 1000 dedos meniques de mano derecha de humanos y no vuelvas acá hasta que no los tengas. Nos vimos, le dice. Entonces el tipo se va, viste, pensando, uy, ¿y cómo los consigo? Tengo que cortar el dedo a la gente. O sea, el maestro había hecho esto para que cuando él los intenta conseguir lo maten directamente. Entonces dice, ¿cómo hago? Tengo que cortar el dedo a la gente. Entonces empieza a pensar y no se animaba el tipo. La verdad que no le daba el coraje, no estaba preparado para hacer el daño. Entonces, bueno, se pone su meta por delante y trata de conseguir los dedos. Entonces va primero, tipo, le agarra la mano a uno así, se lo quiere cortar, no puede. Después se da cuenta que tiene que hacerlo con más intensidad. Entonces va a uno, le empieza a cortar, le lastima la mano, se va porque le da impresión, no quiere hacerlo. Después se vuelve a mentalizar, no, pero tengo que hacerlo, va y lo logra. Agarra a uno y le corta el dedo y se va con el dedo. ¡Fum! Cuando se esconde, viste, le da un montón de remordimiento, empieza a sentirse re mal por adentro y dice, uy, ¿qué estoy haciendo? Corté un dedo a alguien. Lo tenía en la mano el dedo ahí. Y bueno, se lo guarda en el bolsillo y dice, bueno, pero me faltan 999 ahora, así que... Entonces se empieza a sembrar dentro de él algo ahí, una confusión. Él empieza a decir, no, bueno, vos tenés un objetivo y está bien que hagas estas cosas momentáneamente. Total, tu objetivo justifica lo que vos estás haciendo. Entonces, bueno, ya al otro día va, pim, pum, corta 2 dedos, se los guarda y ya no empieza a sentir tanta culpa. Empieza a sentir como, bueno, cada vez me falta menos. Va, pum, pam, empieza a cortar los dedos. A todo esto se da cuenta también que no es fácil cortarle el dedo a la gente sin que se den cuenta que se lo cortaste y sin que se defiendan. Obviamente cuando vos haces esto la gente te quiere matar, te quiere pelear. Entonces se da cuenta que más fácil es matarlos. Ya empieza a cruzar la línea de la confusión y del delirio a volverse un asesino. Entonces empieza a matar a la gente para robarle los dedos. Empieza a hacerlo en la universidad donde estaba incluso, estaba todo haciéndolo por esa zona. Entonces como que la gente grita, se empieza como medio a notar que está pasando algo ahí, el tipo dice, no, yo mejor me las tomo. Y empieza a volver cerca de la zona donde había nacido, que era Sarasvati. Hay como un camino, hay un bosque y él se fue a la parte alta de una montaña, se construyó como un montecito, digo, se construyó una casita ahí que podía ver todo el camino y todo lo que pasaba por abajo. Cuando había un movimiento, iba abajo, si era una persona le cortaba el dedo, se lo guardaba. Y así empezó a matar a un montón de gente. No importaba que vengan de a uno, a veces venían de a 40 y él bajaba y los mataba porque tenía un montón de habilidad con las armas, estaba recontra mentalizado en sacar el dedo, no le importaba y te mataba de una, no le importaba matarte por la espalda, no le importaba nada. Entonces ya tenía tantos dedos que los empezó a colgar en un árbol porque se le perdían. Y cuando los ponían en el árbol atados, se lo comían los pájaros y se le caían. Lo que hizo él fue atar todos los dedos con un hilo y se hizo un collar. Y se lo puso, un collar de dedos, que de ahí viene el nombre Angulimala, collar de dedos. Entonces él iba acumulando los dedos en ese collar, iba matando gente. A todo esto, en el pueblo, en las aldeas de alrededor, no había nadie, habían matado a todos, les había cortado el dedo a todos. Y había gente que ya estaba re preocupada y habían ido a hablar con el rey de la zona para que vaya a hacer algo, ¿viste? Para que se ponga las pilas, porque aquí anda este loco, no lo puede frenar nadie. Entonces el rey, bueno, dice que va a actuar y que va a hacer algo. Sucede que Angulimala ya había juntado 999 dedos y solamente le faltaba uno. Entonces en el pueblo ya estaba corriendo el rumor de que el rey iba a buscar a Angulimala, que lo iban a matar entre todos. Y la madre y el padre se enteran porque dicen que ellos ya sabían que su hijo tenía el augurio de ser un bandido solo, que no iba a ser líder de bandidos, era un bandido que iba a ser solo. Entonces dicen, claro, este tiene que ser sí o sí Angulimala. Entonces el padre se queda ahí, tipo, dice, no, listo, ya fue. Este hijo es el peor. Lo deja ahí, el padre no se hace cargo, pero la madre dice, no, es mi hijo, le tengo que ir a avisar, le tengo que avisar para que se vaya. Entonces sale disparada la madre. Y
En ese mismo momento, mientras pasa todo esto, el Buda estaba llegando a Sarasvati y por medio de sus poderes meditativos se entiende de toda esta situación automáticamente y se da cuenta que a Angulimala le falta solo matar a uno y que cuando vea a la madre iba a ser capaz de matarla y que matar a la madre es matricidio. Dentro del budismo esto es uno de los 5 peores actos que puedes hacer. O sea, no es un pecado, pero si matas a tus padres o a un lama, a un Buda, puedes caer a los infiernos, al peor de todos, a la bichi. Entonces Buda sabía que si Angulimala mataba a su madre, ya no iba a tener posibilidad ni de escucharlo a él. Entonces decide ir él primero y dice, si yo llego primero, lo puedo redimir. Entonces van los dos a la vez, va Buda y va la madre. Está Angulimala y ve que viene una persona, entonces baja corriendo. A la primera persona que ve es a la madre. Dice, uff, estaba con el cuchillo así, dice, uff, casi mato a mi mamá. Y la mamá lo ve así con el cuchillo en la mano y le dice, hijo, te traje comida, te están buscando el rey, te quieren matar. El tipo era la primera vez en un montón de tiempo que veía a una persona preocupada por él, que lo trataba con cariño, que le daba algo, porque toda la gente que había visto antes era gente que lo quería cagar matando, que le tenía miedo, que le gritaba insultos. Entonces siente una cosa en el corazón, viste, como que se ablanda el tipo. Y dice, bueno, agarra la comida, empieza a comer, viste. Cuando está comiendo, la madre como que le va a subir más, se agacha y él le ve el cuello y dice, no, pero para esta es mi víctima, mi última víctima, yo la mato ahora, ya termino. Entonces el chabón se levanta y cuando levanta el cuchillo, la está a punto de bajar y cuando le está por cortar, ven el reflejo del cuchillo que venía de atrás una persona. Entonces frena y dice, menos mal que viene alguien más, así no mato a mi mamá. Y se da vuelta y ve de fondo al Buda, estaba caminando. Entonces dice, mira, encima es un contemplativo, una zeta que no tiene arma, no tiene nada y se anima a venir por acá, lo voy a matar a este, dice, re fácil, dice. Entonces va corriendo con el cuchillo, así como Jason. y literal, o sea, corre y Buda va caminando. Y corre y Buda va caminando. Y nunca lo puede alcanzar. Se recansa, ¿viste? Le dice, ascético, contemplativo, detenete. Y Buda le dice, yo ya me detuve. El que no se detuvo sos vos. Y el tipo lo veía que estaba quieto y decía, ¿cómo que te detuviste? Si, o sea, estás moviéndote. Y como los Budas no mienten, no entendía de qué le estaba queriendo decir. Y le dice, ¿cómo que te detuviste si se dice movimiento? Y Buda le dice, Angulimala, yo ya me detuve de hacer daño, no mato seres. Y ahí Angulimala entendió lo que le quiso decir Buda, ¿viste? Y lo tocó profundamente y por segunda vez se derritió por dentro. Esta vez tipo le penetró la enseñanza del Buda. Entonces el tipo suelta el cuchillo, suelta todas las armas, se arrodilla delante del Buda, lo mira así y le dice, maestro, por favor, guíeme hacia la iluminación. Y Buda le dice, ven conmigo, Bhikkhu, y se lo lleva. Y va a un monasterio de Buda y lo sienta ahí con todos sus discípulos. Paralelamente y simultáneamente estaba el rey en el reino con toda esta gente que lo quería ir a matar al chabón, entre todos le querían ir a cortar el dedo, todos juntos. Y bueno, salen a buscarlo, pero ellos no sabían lo que había pasado recién con el Buda, o sea, no tenían forma de saberlo. Entonces, bueno, van a buscarlo. En el camino está el monasterio de Buda. Entonces el rey era budista y baja, quería hablar con el Buda, quería saludarlo. Entonces cuando entra, Buda le dice, ¿qué haces con todo ese ejército ahí, toda esa gente? Que aquí hay una guerra, ¿qué pasó? Y el rey le dice, no, estamos yendo a buscar a Angulimala porque está sembrando el terror, mató a 999 personas, lo queremos detener de alguna manera. Y Buda le dice, ¿qué dirías si te digo que Angulimala se redimió y ahora está sentado entre los bhikkhus? Y el rey dice, eso no es posible, pero si eso fuera posible, obviamente le garantizaría los cuatro beneficios. Medicina, alimento, techo y ropa. Que le estoy dando a los demás monjes, porque él le estaba brindando eso a todos. Entonces Buda señala así con su mano derecha y estaba ahí Angulimala sentado. Y el rey lo ve cuando le se pega un susto, pues se cagó en las patas porque le tenía miedo, un montón de miedo. Imagínate que lo tenían ahí.
Y Buda le dice, no te asustes porque él ya se detuvo, le dice. Entonces el rey va, se postra delante de Angulimala y le dice que a partir de ese momento le iba a dar los 4 bienes y que iba a estar, que se iba a hacer cargo de él. De esta manera, bueno, Angulimala se vuelve un bhikkhu y un arhat. Y anda por la vida, pero por más que el tipo ya estaba en ese estado y ya se había arrepentido y todo, la gente por la calle, o sea, igual el tipo tenía un montón de karma que no se le borró el karma por eso, digamos, ¿entiendes? Entonces el tipo andaba por la calle y todo lo puteaban, le querían sacar los dedos, lo cagaban a palos, lo lincharon un montón de veces, pero él ya se lo aceptaba, decía, bueno, si yo me lo merezco, si yo hice esto, es mi karma, o sea, el chabón no era pelotudo ya, no se hacía así la cabeza, listo, lo aceptaba, se la fumaba en pipa y seguía practicando y seguía purificando. Entonces, bueno, llega un día que ya estaba recontra, el tipo estaba re iluminado, por más que todo el mundo lo seguía odiando por afuera de la comunidad budista. Y había un parto complicado. Entonces él se acerca y estaba la madre a punto de tener el hijo. Y él, de auténtico corazón, de verdadera compasión y de ver la situación, le dice esta frase. Hermana, desde el día en que nací, en el noble nacimiento que conduce al nirvana supremo, desde ese día no soy consciente de mí mismo matando deliberadamente a ningún ser vivo. Por esta verdad, que estés bien, que el parto de tu hijo sea pacífico. Bueno, esta frase que Angulimala le dijo a la madre se transformó en el Angulimala Parita, que es un canto de protección para los recién nacidos y para las madres que están por tener un parto complicado o algo así. Garantiza este canto, obviamente en sánscrito, en pali, un buen parto. Luego de esto, Angulimala alcanza, bueno, la iluminación, muere, pasa al nirvana. Reflexiones sobre esto. Bueno, primero sobre el tema del karma, ¿no? Como Angulimala se deja llevar por las ambiciones y por los objetivos mundanos, incluso trascendiendo lo que sería ético, moral o espiritualmente correcto o contradictorio. Él hace lo que le dijo el gurú ciegamente. Total, se da una situación de engaño muy extrema, que es por la raíz del karma de vidas pasadas, que como se pudo ver está todo entrelazado, y él, hasta que por fin no se detiene del todo absolutamente, no puede alcanzar la liberación y la completa tranquilidad del nirvana. Porque fíjense que él, cuando el rey Suddhosana lo libera, renace con una buena vida, pero igual por sus acciones previas, en esa buena vida se termina marchitando, se termina complicando. Empieza bien y termina mal. Luego, en su próxima vida, él había jurado venganza, entonces ya empieza mal. Pero por medio del karma logra que termine bien. Esta vez conoce al Buda y conoce una enseñanza más profunda, porque también cuando él conoce a Buda en su vida anterior, no era ya Buda plenamente iluminado, era el rey Suddhosana, que era una vida anterior de Buda, pero todavía no había alcanzado la iluminación de los Tathagatas, ¿no? Entonces eso por un lado. Por el otro también está esta cuestión de que, bueno, no sé, algunas personas por ahí se van a decir, no, pero ¿qué tiene que ver que ella sea arrepentida y que no haya matado más a nadie si le había hecho el mal a 999 familias? Y bueno, hoy en el presente obviamente hubiera sido juzgado, hubiera sido llevado a la justicia y lo hubieran metido preso, no sé, andás a ver. Pero en ese momento el que tomaba las decisiones era el rey, y el rey lo perdonó y lo tomó como un bhikkhu y lo dejó ahí. Tema solucionado, después el karma él lo pagó igual. Estas son algunas cosas que he visto que se discuten en internet sobre el tema, pero realmente no pasa por ahí la cuestión, sino que es un tema de cambio personal, ¿no? Como él se va pervirtiendo y yendo a niveles más profundos de oscuridad y se va transformando en un demonio en vida y va tipo llenando miedo, terror, dolor, va alimentándose de eso y se va como volviendo como experto encima. Y esto es como un engaño en el que cae casi toda la gente en distintas medidas, ¿no? Pero bueno, también es importante ver eso, que el karma no es un castigo,
que uno recibe, no es un, digamos, un pecado que no se pueda, salir, que estás atrapado, que te manda al infierno. Vos tenés el karma y lo podés purificar. El tema es que no vas a poder purificarlo todo, tampoco es mucho, siempre viene de muchísimas vidas, tenés una sola vida y aunque vos alcances la iluminación, estas cosas van a seguir pasando. Así que hay que seguir renaciendo y seguir renaciendo y seguir renaciendo hasta realmente llegar al estado del Tathagata, donde esto no pasa más. En fin, espero que esto haya sido claro, espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo y que les haya sumado algo al relato oficial que circula por ahí, que es bastante abreviado, tuve que buscar bastantes fuentes para esto. Y nada, Sarva Mangalam, Tashi Delek, y nos vemos en el próximo video.